hormonas femeninas, ¿cierto? Ya habíamos revisado las hormonas masculinas, habíamos revisado también em, los compuestos anabólicos, que son el resultado principalmente de la manipulación en el laboratorio de esas hormonas masculinas, y nos quedaba revisar lo correspondiente a las hormonas femeninas. Bueno, entonces dentro de las hormonas femeninas hay unas que son relacionadas con los estrógenos, que son la estrona y el estradiol. Aquí podemos ver sus estructuras. Entonces, en este caso, las hormonas femeninas sí tienen un carácter aromático, a diferencia de las hormonas masculinas. Si ustedes observan o recuerdan, en la testosterona y en la androsterona no encontrábamos anillos bencénicos. En la estrona sí, y en el estradiol también. Entonces tenemos un anillo de benceno dentro de la estructura del ciclopentano peridrofenantreno. Tenemos aquí una una estructura que corresponde a un anillo bencénico y más específicamente a un fenol, ¿no? Porque está unido con el grupo hidroxilo. Y en este caso, aquí solamente vamos a tomar el oxígeno, por favor, el hidrógeno, perdón, no lo vayan a colocar. Aquí esta estructura no corresponde al hidrógeno, porque el doble enlace es únicamente con el oxígeno. El oxígeno solamente puede tener dos enlaces, entonces no es posible que esté además unido a un hidrógeno si ya está unido a dos oxígenos. Entonces simplemente la estructura es esta, pero sin el hidrógeno para la zona. Para el estradiol, entonces sí es un solo enlace y el grupo OH, que justamente esa es la diferencia entre el estrona y el estradiol, que en la estrona es una cetona, el estradiol tiene un grupo hidroxilo alcohol, por eso también las terminaciones, ¿no? Básicamente, las hormonas femeninas son sintetizadas por el ovario, ¿sí? Así como las hormonas masculinas son sintetizadas por los testículos, las hormonas femeninas son sintetizadas en el ovario o por los ovarios. ¿Qué funciones tienen estas hormonas? Básicamente, determinan todo lo que es el desarrollo corporal, los caracteres secundarios del desarrollo de las mujeres, ¿cierto? Estimulan también el crecimiento de la musculatura uterina. Recuerden que pues el útero pues debe estar preparado para todos los procesos de gestación y procreación. Entonces, esto es a partir de estas hormonas, que son la estrona y el estradiol. También estimula el desarrollo de los canales lácteos para todo el tema de la alimentación de los bebés y controla el ciclo menstrual. Por esa razón, en muchas ocasiones, cuando se presentan inconvenientes en este sentido, los tratamientos deben ser hormonales, porque lo que se requiere es que las hormonas funcionen adecuadamente para que también estas funciones que tiene el organismo femenino en cuanto a el desarrollo y todos los procesos relacionados con la gestación, la procreación y el mismo ciclo menstrual como tal, funcionen adecuadamente. ¿Listo? Estas hormonas que son los estrógenos. Dentro de ellos también se encuentran la progesterona, que no está ahí, pero es otra de las hormonas femeninas también, que en este caso tienen un grupo cetónico, ya lo metemos en la diapositiva siguiente. También está asociado a la preparación muscular del útero para la implantación del óvulo, ¿sí? Para la implantación del óvulo. Entonces, esas son las funciones y lo que les decía, muy importante tener presente que en las hormonas femeninas hay anillo aromático, mientras que en las hormonas masculinas no existen estos anillos. Bueno, entonces tomamos el apunte, por favor, o terminamos el apunte y ya continuamos con otras características de las hormonas femeninas. Bueno, entonces tenemos aquí el otro grupo de hormonas, como les decía, la progesterona, que es esencial para
implantación del óvulo. Fíjense que la progesterona no tiene anillo bencénico, es un anillo insaturado y tiene un grupo cetona, ¿cierto? Aquí en esta parte un grupo cetona y no un grupo hidroxilo. Además tiene una cadena carbonada también de 3 carbonos. Solamente vamos a tomar la estructura de la progesterona. Las otras estructuras son hormonas, em, digamos, procesadas, ¿no? Hormonas de laboratorio, que básicamente se utilizan para solucionar digamos, los inconvenientes que puede tener alguna mujer con respecto al manejo o a su sistema endocrino y a su sistema hormonal. Entonces, o para el tema, por ejemplo, de la anticoncepción. Entonces, se utiliza el etinilestradiol y la noretindrona. Son hormonas. Y eso es básicamente pues, lo que son los anticonceptivos, digamos en el sentido de los que son tomados o los que son inyectables. Son hormonas que lo que hacen es cambiar o alterar, digámoslo así, el comportamiento hormonal natural del organismo para evitar, en este caso, la concepción. Estas hormonas, mm, si se toman desde muy temprana edad por un tiempo prolongado, pues pueden llegar a generar efectos secundarios como la esterilidad, digamos en el caso más grave, por decirlo así, y también algunas alteraciones. En algunas mujeres, por ejemplo, produce descalcificación. Para otras mujeres otras mujeres no toleran el uso de estas sustancias debido justamente a que tienen un sistema hormonal muy delicado y se presentan alteraciones que les impiden desarrollar sus funciones normalmente. Entonces, dolores de cabeza muy fuertes, alteraciones también fuertes del ciclo menstrual. Entonces, hay personas que de pronto no resisten ese cambio hormonal y no pueden utilizar estos métodos orales o los métodos inyectables, ¿no? Entonces, pues eso ya tiene que ver con el funcionamiento de cada organismo, pero también son hormonas. Fíjense que tienen la misma estructura de los esteroides y en este caso, pues hablamos de esteroides que tienen características que han sido desarrolladas a partir de las investigaciones y del trabajo en el laboratorio. ¿Listo? Entonces, solamente de este vamos a hacer la estructura de la progesterona, que es una hormona natural. Bueno, y por último, entonces recordemos,
una reacción fundamental de los lípidos, que es la reacción de saponificación. Recuerden que dentro de los ésteres estaban también unas moléculas llamadas saponinas, y esas saponinas pues obviamente tienen la facilidad de responder a esta reacción de saponificación. Entonces, creo que antes ya la teníamos. Revisan, por favor, si ya habíamos tomado el apunte de esta reacción, sino para tomarla, porque es la reacción principal de los lípidos que les permite convertirse en jabones, ¿sí? Recuerden que les había dicho que los lípidos justamente se clasificaban según esta propiedad, según esta reacción, en saponificables y no saponificables. Entonces, los saponificables son los que pueden llevar a cabo esta reacción donde se consiguen las sales de ácidos carboxílicos, que son los jabones, ¿sí? Son los jabones. Entonces, aquí tenemos el proceso, tenemos a partir de un triglicérido, recuerden que esta es una reacción de esterificación, ¿cierto? Que tenemos grupos diferentes radicales de los ácidos grasos, y básicamente lo que hacemos es reaccionar esos ácidos grasos con hidróxido de sodio. Hay un cambio donde hay un rompimiento de las moléculas. Ya les indico dónde se genera ese rompimiento de las moléculas. Entonces, básicamente, ese rompimiento de la molécula se da aquí, en este punto, ¿sí? Donde el hidrógeno de el hidróxido de sodio entra. Recuerden que deben ser tres moléculas. El hidrógeno ingresa para formar la glicerina. El hidrógeno ingresa para cada uno de los oxígenos, y de esa manera nos forma la glicerina o el 1,2,3-propanotriol. Y el resto de la molécula, que es el oxígeno con el hidróxido, con el viene a ubicarse allí también con el carbono, ¿no? Entonces, el resto de la molécula, que es a partir del oxígeno, se va a unir al carbono, a cada uno de los carbonos. Y de esta manera formamos las sales de ácidos carboxílicos, que son los jabones, ¿sí? Los jabones son sales de ácidos carboxílicos. Hay sales de ácidos carboxílicos que son, digamos, jabones duros, que en este caso son estos, los de sodio, los que se generan a partir del hidróxido de sodio, y otros que se llaman jabones blandos, que se generan a partir del hidróxido de potasio. Esa es la diferencia. Los jabones duros se generan con el hidróxido de sodio, y los jabones blandos son sales del hidróxido de potasio. Y la razón por la que estos jabones pueden tener esta acción limpiadora es porque ellos tienen en su estructura dos partes. Una parte que es polar, que es hidrofílica, que es esta donde tenemos una parte negativa y una positiva. Esta parte de la molécula es polar, y el resto de la molécula acá del lado izquierdo en nuestro esquema es apolar, ¿sí? Entonces, esta parte es hidrofílica, ¿sí? Una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Entonces, eso permite que ellos puedan ser agentes emulsificantes y que puedan, por un lado, disolver la materia orgánica, que generalmente lo que es todo esto son moléculas orgánicas. Entonces, esas moléculas orgánicas se van a disolver por la parte hidrofóbica que tiene la molécula. Y por la parte hidrofílica, pues va a poder hacerse la eliminación justamente con el agua de estas moléculas. Entonces, esa es la ventaja que tienen los jabones y la razón por la cual pueden ejercer estas labores de limpieza, ¿no? Puede haber disolución tanto de moléculas orgánicas como de moléculas, como de moléculas polares como de moléculas no polares.
Con esta parte finalizamos lo correspondiente a todo lo que tiene que ver con lípidos, las diferentes clasificaciones, las diferentes estructuras. Entonces vimos los ácidos grasos, vimos los triglicéridos, vimos los fosfolípidos, vimos los esteroides y también pues todas las características, todos los tipos de esteroides, ¿no? Que son los esteroles, las hormonas, mm, los, eh, los ácidos biliares, que también hacen parte de este grupo. Entonces, en general es eso. Y la reacción principal de ellos, que es la saponificación. Entonces, conforme a eso, vamos a realizar un taller, pues la idea era haberlo realizado dentro de la clase, pero pues el tiempo no nos dio por otras circunstancias. Entonces, lo voy a habilitar en el Classroom para que durante esta semana estemos trabajando ese taller. Lo van a tener habilitado hasta el lunes de la próxima semana. Aunque obviamente ya mañana cambiamos de tema, mañana ya entramos a trabajar sobre las vitaminas, pero el taller nos va a quedar una semana, es para realizar en el cuaderno y es en el cuaderno y lo subimos simplemente aquí. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, si no tenemos, terminamos aquí por hoy y nos encontramos nuevamente en clase el día de mañana. No olviden estar consultando en la página del ICFES Interactivo lo correspondiente a la citación para la prueba Saber. Bueno, que tengan excelente resto de día, chicos, que Dios los bendiga. Chao. Chao.